Buenas noches, ¿se me escucha? Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto, muy buenas noches. Hoy nosotros vamos a desarrollar la unidad número 9, que corresponde a la unidad que habla sobre producción y costos. Esta unidad podemos desarrollar en dos clases o en tres clases dependiendo de cómo vamos preparando, ¿verdad? Los ejercicios. Bueno, cuando hablamos de microeconomía, ¿verdad? Hay tres cosas muy importantes que se tienen que manejar en microeconomía. Primero, ¿verdad? Se tiene que manejar quiénes son los sujetos económicos, que en este caso son los consumidores, son los productores y el Estado. Segundo, lo que se tiene que manejar son los factores productivos, que en este caso son tierra, trabajo y capital. Y también se tiene que manejar, ¿verdad?, la parte de precios y costos. Nosotros analizamos básicamente ya el mercado, ¿verdad? Cuando analizamos la oferta y la demanda, analizamos la actuación del Estado y ahora nos falta analizar a las empresas. Es decir, de una manera más puntual el comportamiento que tienen estos dentro del sistema económico, ¿verdad? Que es con relación al proceso productivo. Cuando hablamos de empresa, ¿verdad? O de organización, siempre tenemos que relacionar al proceso productivo, ¿verdad? O sea, empresa está relacionado al proceso productivo, el cual le llamamos producción, ¿verdad? Y cuyo resultado es el producto, ¿verdad? Llamémosles también mercancía. Puede ser un bien o puede ser un servicio, ese producto que estamos ofreciendo en el mercado. Ahora bien, hay cosas que se tienen que manejar antes de hacer algunos análisis puntuales con respecto a lo que es la producción, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad?, que hay que analizar son justamente los factores productivos. Los factores productivos nosotros tenemos, ¿verdad?, tierra, ¿verdad?, que corresponde al aspecto natural, ¿verdad? Y en tierra significa todo aquello que está en nuestro entorno, ¿verdad? Eso ya habíamos visto nosotros en la unidad 1, ¿verdad? Se considera al entorno, ¿verdad?, la superficie, las aguas, la fauna, la flora y el clima, ¿verdad? Entonces todo eso compone lo que es el efecto tierra, ¿verdad? Más vale decir que fauna es respecto a los animales y flora es respecto a los vegetales, ¿verdad? Entiéndase por vegetales todo aquello que sea árboles, sean frutales o no, pasto, sean plantas medicinales, ¿verdad? Todo eso corresponde al factor tierra, ¿verdad? Y de alguna manera está aquí por cosas de la vida, ¿verdad? Ahí vamos a entrar dentro de las ciencias naturales y vamos a estar alargando el proceso de creación de esos factores, ¿verdad? Entonces quedamos netamente en lo que es tierra con lo que es fauna, flora, el ambiente que es el clima, ¿verdad? La superficie que es tierra, sabemos que hay diferentes tipos de tierra, ¿verdad? Para diferentes cultivos. Y las aguas, que pueden ser océanos, los ríos, los arroyos, los riachos, etc. Después tenemos el trabajo, que sabemos que es el ser humano el único capaz de realizar trabajo de manera económica, ya que las máquinas,
los animales realizan trabajo, pero una explicación desde el punto de vista de las ciencias físicas. Y cuando nosotros hablamos de lo que es el trabajo, ¿verdad? Aplicamos fuerza mental y también física, dependiendo de la actividad que realizamos, ¿verdad? Obvio que el trabajo nuevamente tiene una clasificación respecto a las categorías, pero eso es más bien objeto de estudio de la macroeconomía cuando se habla de empleo y de desempleo. Nosotros puntualmente vamos a definir el trabajo como una persona que realiza una actividad, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? Aplica su fuerza física y mental para poder resolver problemas. Y por último tenemos el capital, que tiene varias definiciones, ¿verdad? Una de ellas es con relación a que se le llama bienes que producen otros bienes. ¿Por qué se le dice bienes que producen otros bienes? Porque sabemos que el capital en sí ya es un bien, ¿verdad? No existe capital en la naturaleza. Como por ejemplo, no vas a encontrar, por ejemplo, un arco y flecha, ¿verdad? El arco y la flecha son elementos que fueron elaborados con recursos naturales, pero con las habilidades del hombre. No vas a encontrar, por ejemplo, un martillo. No vas a encontrar, por ejemplo, un clavo. Entonces, ya son bienes que sirven para producir otros bienes, ¿verdad? Se le dicen bienes de capital, ¿verdad? No vas a encontrar, por ejemplo, una máquina de costura, ¿verdad? O una cocina. Son bienes que ya producen otros tipos de bienes, ¿verdad? Después tenemos también otra definición de capital, se le dice bienes que combinan los recursos naturales con el trabajo. Es decir, para tener capital se tiene que tener sí o sí algo natural y la aplicación del trabajo. En ese caso le llamamos también bienes derivados, porque el trabajo y la tierra son bienes originales, ¿verdad? Es decir, en lo natural está en el entorno, ¿verdad? Es algo que existe, sea en forma compleja o en forma simple, existe esa vida natural. Y en el caso del trabajo es el ser humano que realiza una actividad para poder solucionar un problema que se presente. En el caso del capital, como vimos, son bienes que no existen en la naturaleza y que nosotros a través de nuestro conocimiento transformamos. Es decir, el capital son bienes de la naturaleza transformados por el trabajo del ser humano. También cuando hablamos de esos capitales, ¿verdad? Tenemos que considerar que hay dos tipos de capitales, ¿verdad? Hay una clasificación de lo que serían los capitales. Y esa clasificación se le dice en capital fijo y en capital circulante. El capital fijo es el famoso activo fijo de la contabilidad y el capital circulante el famoso activo circulante. ¿Cuál es la relación entre la economía y la contabilidad? Es que la contabilidad hace la registración o cuantificación de los hechos económicos, ¿verdad? El activo fijo, ¿verdad? Sería todo lo que sea propiedad, equipo, máquinas, ¿verdad? Todo lo que permita producir otros bienes, ¿verdad? Herramientas. Y tenemos el activo circulante, que en ese caso
podríamos denominar aquellos bienes en forma de dinero. También es activo circulante, ¿verdad? Las mercaderías, los créditos, los insumos o materiales. Son todos activos circulantes. ¿Por qué es circulante? Porque es el que permite generar el ingreso y salida de dinero, ¿verdad? El proceso productivo. Es el que más fluye dentro del sistema de producción, el activo circulante, ¿verdad? Porque nosotros compramos y vendemos mercaderías o compramos insumos, materia prima, ¿verdad? Insumo es materia prima y eso convertimos en un producto final y ese producto final es lo que vendemos en el mercado, ¿verdad? Entonces es el que más circula. Nuestros activos fijos, como su nombre lo dice, permanecen ahí para el proceso productivo, pero no son objetos de venta, ¿verdad? Tienen un costo implícito que es el costo de depreciación, ¿verdad? Es un costo contable. La depreciación es un costo contable. Y también en ese proceso productivo, ¿verdad? Nosotros estamos viendo de que todos estos recursos, estos factores productivos, que es tierra, trabajo y capital, hacen una combinación para obtener el resultado que es el producto final. Ahora bien, cuando nosotros producimos, tenemos en cuenta, ¿verdad? Estos elementos, ¿verdad? Que es del punto de vista de recursos económicos. Ahora, cuando hablamos de costos, estamos hablando de recursos financieros, es decir, cómo se financia esa producción, ¿verdad? Netamente estamos hablando de dinero y generalmente relacionamos ese dinero también como el capital a corto y largo plazo. Cuando analizamos esos costos, ¿verdad? Esos costos de producción, podemos describirlos de acuerdo al momento en que fueron utilizados en su proceso productivo. Desde el punto de vista de la producción, la clasificación de costos es fijo o es variable. Esa clasificación de costo en fijo y variable, ¿verdad? Es lo que nos dice si el costo permanece constante independientemente de la producción, es decir, produciendo 0 o produciendo 1000 o produciendo 1.000.000 o infinito, ¿verdad? Permanece constante. Y el costo variable, ¿verdad? Que depende de la cantidad producida, ¿verdad? Es decir, a medida que se produce más, aumenta el costo variable total. Hola, ¿se me está escuchando? Acá una compañera dice que no me está escuchando, entonces le voy a decir ahí. Gracias. Bueno, entonces nosotros tenemos el costo, ¿verdad? Que es fijo o es variable dependiendo del momento de producción. Yo no me voy a adentrar en los otros tipos de costos, ¿verdad? El costo tiene toda una clasificación y aparte de los costos también están los gastos, ¿verdad? Que son aquellos que no forman parte del proceso productivo, sino que más bien coayudan a que la empresa exista en todo lo que es su apartado. Nosotros vamos netamente a analizar en la unidad 9, ¿verdad? Lo que es costo fijo y costo variable, ¿verdad? Entonces, hay otros tipos de costos, otras clasificaciones de costos, ¿verdad? Que también suele ser parte de objeto de estudio de la economía, pero eso vamos a dejar para un poquito más adelante.
Y en el caso de la producción, ¿verdad? Netamente en ese sector, el sector productivo, tenemos el fijo y el variable. También existen los gastos, que son aquellos que no guardan directamente relación con el proceso productivo, sino que sirven para que la empresa continúe manteniéndose. Por ejemplo, se puede considerar como gasto si es que la empresa tiene un departamento administrativo y tiene que pagar, por ejemplo, un alquiler para un determinado local de ese departamento administrativo, se puede considerar un gasto, ¿verdad? En este caso, un gasto fijo. ¿Por qué no es costo? Porque no forma parte del proceso productivo, ¿verdad? O sea, para hacer el producto final no fue objeto ese insumo. Algunos también, para no dejar muy complejo el tema de costo y el tema de gasto, al menos en la teoría económica, juntamos todo en uno, es decir, llamamos costo y gasto fijo y costo y gasto variable, es decir, no hacemos esa separación, ¿verdad? Tanto es así que en los ejercicios que yo preparé para evaluar la clase de hoy, vamos a ver que algunos son gastos en realidad, pero lo denominamos costo desde el punto de vista de la teoría económica. Entonces, tenemos la situación siguiente. Primero también tenemos que definir los sectores económicos. Nosotros tenemos tres sectores económicos bien definidos en cualquier economía. ¿Cuáles son? El primario, que corresponde a la agricultura, ganadería, forestal, pesca, caza. Tenemos el sector secundario, que corresponde a la industria. Esa industria puede ser tanto pesada como liviana. Y tenemos el terciario, que corresponde al sector de comercio. Y algunos nuevos economistas hablan de un sector cuaternario, que en realidad era parte del terciario, que es la de servicios, ¿verdad? Todavía no hay un consenso si realmente es un cuarto sector o todavía mantenemos en el sector terciario como comercio y servicios, ya que el servicio en sí, lo que se vende, ya se vende el producto final, no hay un proceso. Entonces, no hay un consenso si llamarle al servicio cuaternario, pero en algunas literaturas sí ya existe esa situación. Y a partir de esos tipos de sectores se tiene que volver a clasificar los costos. Con relación a esos tipos de costos, ¿verdad? Nosotros tenemos que clasificar de acuerdo al tipo de sector económico, porque no es lo mismo tener una clasificación para una industria que tener una clasificación para el comercio, ¿verdad? Son diferentes tipos de actividades económicas que exigen diferentes tipos de clasificación de costos. Entonces, nosotros tenemos esa clasificación que tener en cuenta cuando vamos a medir los tipos de costos. Entonces, tenemos que hacer esa clasificación de acuerdo a los tipos de procesos productivos. Por ejemplo, en el sector primario, ¿verdad? Podemos llamar como costo fijo, ¿verdad? La tierra, ¿verdad?
ya que ese teóricamente a corto plazo no varía, ¿verdad? La cantidad de tierra. Y como costo variable, ¿verdad? Podemos usar el agua, semillas, fertilizantes y la mano de obra, en este caso puede ser directa o indirecta. Entonces, en el sector primario tenemos el costo fijo y tenemos el costo variable. En el caso del sector secundario, ¿verdad? En el proceso productivo tenemos como costo fijo, tenemos la depreciación, que es un costo contable, a pesar que no es una salida de dinero. La depreciación, cuando vos usas una máquina, sufre un desgaste y este desgaste es un costo para el proceso productivo. Entonces la depreciación es un costo fijo para la industria, la depreciación de los bienes del activo fijo. Ese es un costo fijo, ¿verdad? Para la industria. El mantenimiento de máquinas también es un costo fijo, no depende del volumen de producción, ¿verdad? Sino que se mantiene para que la máquina tenga una vida útil más prolongada, ¿verdad? Entonces es un costo fijo. En el caso de la industria, ¿verdad? Podríamos decir que son gastos fijos, a pesar que, como les dije, cuando analizamos desde el punto de vista económico, le llamamos nomás costo nuevamente a lo que sería, por ejemplo, el personal administrativo. Ese sería un costo fijo, el personal administrativo, ¿verdad? De esa industria. La misma cosa también para el sector primario, ¿verdad? Porque ese personal no forma parte de lo que es el proceso productivo. Si es que se alquila, hay un alquiler de local para lo que es ese proceso productivo, también es un costo fijo, ¿verdad? Porque se supone que el alquiler es algo que se va a estar pagando, ¿verdad? Independientemente si se produce poco o si se produce mucho, ¿verdad? El concepto de costo fijo, ¿verdad? Es aquel que no varía con el nivel de producción. No porque producir más vas a tener que pagar más por ese costo, sino que es el mismo valor y es constante, ¿verdad? Y hay algunos en la literatura que hablan que la luz y el agua que se pagan por oficina también es fijo. Es decir, se supone que ese departamento va a pagar un monto casi siempre igual, ¿verdad? Obvio que la luz puede variar unos cuantos miles de guaraníes, pero no va a variar mucho como por ejemplo para una panadería, en donde ese costo sería variable, ¿verdad? Entramos dentro de los costos variables. Dependiendo de la cantidad producida, se puede pagar más o menos, ¿verdad? ¿Qué cosa? La luz, el agua, si es que se necesita un proceso productivo, el combustible, ¿verdad? Dentro de ese proceso productivo, también forma parte del costo variable la mano de obra directa, ¿verdad? Algunos pagan, por ejemplo, por producción, se paga, ¿verdad? Las comisiones, ¿verdad? También son parte, comisiones por producción, porque hay algunos que pagan un sueldo fijo, en ese caso ese sueldo fijo sería un costo fijo y la comisión por producción sería variable, ¿verdad? Entonces, todo costo que varía para más o para menos sería variable y todo aquello que se paga un monto siempre igual todo durante un lapso de tiempo sería fijo. Ese lapso de tiempo después voy a explicar. Y el sector terciario y cuaternario, ya que les hablé, ¿verdad?, del comercio y servicio, porque en realidad no existe todavía una definición de cuaternario, pero algunos autores económicos ya incluyen, o sea, ya desmembran el terciario, que era comercio y servicio, en terciario comercio y cuaternario servicio, porque el servicio en sí no tiene un proceso productivo, ¿verdad? Sino que ya es el producto final, no hay una transformación de algo cuando se hace servicio.
En el comercio, ¿verdad? Tenemos como costo fijo, ¿verdad? También la depreciación de los bienes del activo fijo, porque se supone que tiene estantes, ¿verdad? Mostradores, ¿verdad? Estantes, mostradores. El costo fijo también puede ser el mantenimiento del local dentro de lo que es un comercio o un servicio. Y entre los gastos fijos, por ejemplo, podría estar el sueldo o el salario del personal, ¿verdad? Puede estar también la luz, el agua, ¿verdad? Porque sí, sí. Eh, Cuando hablamos de costo, netamente ese valor está incluido en el producto final. El gasto no está incluido en el producto final, sino que forma parte de la estructura para que se mantenga la empresa, ¿verdad? En contabilidad, por eso se define en el balance clasificado costo y gasto. El costo forma parte, o sea, cuando vos compras un producto, ¿verdad? Ese producto tiene costos, pero no tiene gastos. Los gastos son aparte, en que la empresa incurre en pagar esos gastos para poder mantener la estructura. Obvio que siempre con la índole de tener utilidad, pero no forma parte de ese proceso. O sea, cuando vos te vas, por ejemplo, en un comercio, ¿verdad? Y compras, qué sé yo, una lata de cerveza. Esa cerveza que adquirió ese comercio pagó por el costo final de ese producto, ¿verdad? Entonces ese es su costo de mercadería, ¿verdad? Pero ese comercio ha de tener, por ejemplo, un cajero. El cajero no forma parte del proceso productivo, él simplemente forma parte de la cadena productiva, pero no del proceso productivo. Entonces, el sueldo que se le paga a ese cajero es un gasto fijo, porque no está incluido dentro del costo, si no, va a tener que vender el valor de su cerveza mucho más con relación al precio del mercado, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre costo y gasto. El costo está embutido en el producto y el gasto sirve para mantener la estructura de la empresa. No sé si respondí a tu duda. Perfecto. Y después tenemos los costos que son variables, ¿verdad? En el caso del comercio y el servicio, ¿verdad? El costo de mercadería, el costo de la mercadería vendida, porque se supone que a medida que vos vendés el producto vas a tener un costo. Por eso en contabilidad, cada vez que vendés se hace un asiento de costo, ¿verdad? Costo de mercadería a ventas, ¿verdad? Ese es un costo variable, ¿verdad? Dentro. Si es que se le paga comisión al personal, también es un costo variable, ¿verdad? Porque la comisión por ventas, a medida que vende más, se le va a aumentar tu costo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Y algunos incluyen el transporte por entrega como un costo, ¿verdad? Famosos te preguntan, ¿dónde es tu domicilio? Dependiendo de tu domicilio, algunas veces ese puede variar. Entonces se incluye como un costo, ¿verdad? Ellos incluyen como un costo. Obvio que te cobran por un precio, pero ellos manejan de que es un costo que va a variar dependiendo de la distancia en el cual se va a entregar el producto. Entonces, esa es más o menos la idea que se tiene que tener con relación a lo que es costo fijo y lo que es costo variable. Y con relación a la pregunta que hizo el compañero, ¿verdad? El costo, sea este fijo o variable, está incluido en el producto. Es decir, forma parte de ese producto, ¿verdad? Ustedes van a tener una materia que se llama contabilidad de costos o también se le llama contabilidad de gestión, en donde la ciencia contable separa de una forma diferente el tema de costo fijo y costo variable. Ellos le llaman costos directos a lo que es variable y costos
indirectos a lo que es fijo. Esa es una terminología de la contabilidad, ¿verdad? Le llaman costo directo a las variables porque directamente forma parte del proceso productivo, y al fijo le llaman indirecto, ¿verdad? Y está incluido en el producto, es decir, forma parte de ese producto, ¿verdad? Cuando se hizo la producción, formó parte de eso. Y cuando hablamos de gasto, ¿verdad? El gasto no forma parte del proceso productivo. Sirve para mantener la estructura de la organización, o en este caso de la empresa. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Ahí ya vamos a entrar dentro del ámbito contable y va a ser un poco largo, ¿verdad? La idea es más o menos diferenciar. Cuando yo hago, si yo analizo, ¿verdad? Un balance, ¿verdad? Si yo analizo un balance, generalmente en el balance hay una forma de ver los resultados de la empresa. Un segundito, por favor. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Ok, entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando vemos el resultado de una empresa, ¿verdad? Una clasificación con relación a lo que es, ¿verdad? Tenemos las ventas menos el costo de ventas, ¿verdad? El costo de venta, a eso se le llama su utilidad bruta. Con relación a lo que es el proceso productivo, tenemos las ventas menos el costo de venta, ¿verdad? El valor total que vendimos menos el insumo que tuvimos de esa mercadería. Tenemos la utilidad bruta. Ese es el proceso productivo, ¿verdad? Ahí termina el tema de la clasificación de costos. Menos los gastos, ¿verdad? Y esos gastos, ¿verdad? Nosotros tenemos administrativo, que es todo el aparato que hace la parte de gestión contable, la parte de papeleo, ¿verdad? Toda la parte de personal administrativo, insumos, ¿verdad? Que para que funcione la empresa, ¿verdad? El operativo, que es con relación a todo lo que sería la parte de mantenimiento, la parte de pago de combustible, si es que no forma parte del proceso de entrega, ¿verdad? Y la parte también del gasto tenemos de publicidad o ventas, ¿verdad? Que es la parte que se encarga del marketing y la comercialización. Y también tenemos los gastos financieros, que es la parte de pago de intereses. Entonces, básicamente en la estructura de un estado de resultado de una empresa, ¿verdad? Lo único que forma parte del costo es el costo de venta. Todos los demás son prácticamente gastos, ¿verdad? Que podemos también formar parte dentro de lo que es fijo, ¿verdad? Entonces,
Esa es la diferencia. El costo está dentro del producto, el gasto no forma parte del proceso productivo, pero sirve para mantener la estructura de la empresa. ¿Se comprendió esa parte? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, vamos entonces con una presentación práctica en algunos números de la teoría económica, ¿verdad? Primeramente vamos a analizar el punto de vista de la producción, ¿verdad? Como les dije, la producción es un proceso en el cual se combinan los factores productivos, tierra, trabajo y capital. Tenemos el factor productivo, que generalmente se asocia con el trabajo, ¿verdad? O sea, la cantidad de trabajadores. Y tenemos el producto total, que es la cantidad de productos que se está elaborando. Vamos a poner o suponer de que en este ejemplo tengamos un cambio de un trabajador por producción, ¿verdad? Obvio que si no tengo ningún trabajador, mi producción total es 0. Ahora, al tener un trabajador, puedo estar produciendo, por ejemplo, 30 unidades. Al tener 2 trabajadores, puedo estar produciendo, por ejemplo, 44 unidades. Al tener 3 trabajadores, por ejemplo, puedo estar produciendo 75 unidades. Al tener 4 trabajadores, puedo estar produciendo, por ejemplo, 100 unidades. Y al tener 5 trabajadores, puedo estar produciendo, por ejemplo, 120 unidades. Entonces tenemos la cantidad producida con el número de trabajadores. Ahora, en el corto plazo, tanto los factores de producción como los costos se consideran parte fijo y parte variable. Es decir, hay factores, tierra, trabajo y capital, que no pueden cambiar considerablemente y hay otros que sí, así como el valor de esos factores. Pero en el largo plazo, que generalmente se asocia a más de un año, todos los factores y costos son variables. ¿Por qué? Porque a largo plazo vos podés contratar más mano de obra, podés contratar más maquinarias, podés contratar más insumos, ¿verdad? Y el precio o podés mantener la misma cantidad, que es lo que ocurre muchas veces, de mano de obra, pero sube el salario, entonces aumenta tu costo, ¿verdad? Cada año, por ejemplo, se ajusta el salario mínimo, a excepción de este año, por cuestiones de normativa legal que no procedieron, ¿verdad? Pero, indefectiblemente, en algún momento, todos los costos y todos los factores tienden a ser variables, eso a largo plazo. O porque se descubren nuevos recursos económicos a utilizarse para la organización, o los costos de determinados productos pueden aumentar debido a una serie de situaciones. Entonces, tenemos el factor productivo, tenemos el producto total. Un cálculo que se tiene que hacer primero se le llama producto marginal. ¿Cuánto es la variación que está sufriendo el producto total respecto a la cantidad de trabajadores, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto es la variación que sufre? La producción, por ejemplo, aquí
20, que es producir con un trabajador, menos 0, dividido, ¿verdad? Un trabajador menos 0. En síntesis, yo estoy dividiendo 20 dividido 1, que me da como producto marginal, el valor de 20. Cuando yo paso al siguiente nivel, yo estoy produciendo 44 menos 20 dividido 2 trabajadores menos un trabajador. En este caso tenemos entonces 24 dividido 1. Entonces el producto marginal sería 24. En el tercer nivel tenemos 75 menos 44 dividido 3 menos 2, que sería 75 menos 44, 50, 60, 70, 31, dividido 1, que me da 31. Al pasar al siguiente nivel tenemos 100 menos 75, dividido 4 menos 3, que es igual a 25 dividido 1, que es 25. Y finalmente tenemos 120 menos 100 dividido 5 menos 4, que sería 20 dividido 1. ¿Qué pasó con la producción marginal? La producción marginal sufre lo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué nos dice esa ley? Como a corto plazo hay factores fijos y hay factores variables, hay costos fijos y costos variables, al mudar uno de los costos variables y otros se mantienen fijos, la producción adicional de cada factor tiende a primero aumentar, luego llegar a una cima y comenzar después a descender. Eso es la ley de los rendimientos crecientes. Es decir, comienza aumentando, ¿verdad? Un trabajador produce 20, 2 trabajadores, el segundo trabajador que fue contratado ya produce 24, el tercer trabajador que fue contratado ya produce 31, pero a partir del cuarto trabajador comienza ya a ser un poco menos eficiente, ¿verdad? Ya comienza a descender su productividad. Por esa ley, porque eso se supone que hay costos fijos y factores fijos que no pueden modificarse a corto plazo, entonces la producción marginal obliga a que primero aumente, llegue a una cima y después comienza a descender. Eso ocurre con todos los factores porque tenemos un límite, ¿verdad? de capacidad para el proceso productivo. Ahora bien, otro concepto que se tiene que manejar en lo que es producción es el producto medio. El producto medio es el resultado de dividir el producto total con la cantidad. Eso sería el producto medio. Dividir el producto total con la cantidad. Entonces, en el primero tenemos un producto total de 20 que dividimos con 1. En el segundo tenemos una división de 44 con 2. En el tercero tenemos una división de 75 con 3. En el cuarto tenemos una división de 100 con 4. Y finalmente tenemos una división de 120 con 5. Es decir, ¿cuánto es el promedio que se está produciendo? Cuando vos tenés un trabajador, tu promedio es 20. Cuando tenés 2 trabajadores, tu promedio es 22. Cuando tenés 3 trabajadores, tu promedio es 25. Cuando tenés 4 trabajadores, tu promedio también es 25.
Y cuando tenés 5 trabajadores, a ver quién me ayuda, ¿cuánto sería el promedio? 120 dividido 5. 24, gracias. Entonces, el producto medio va a ir descendiendo. ¿Por qué? Por el principio también de la ley de los rendimientos decrecientes, ¿verdad? Llega a un máximo y después comienza a disminuir, ¿verdad? Al mismo ritmo que el producto marginal, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el producto marginal aumenta, el producto medio aumenta, el producto marginal aumenta, el producto medio aumenta. El producto marginal permanece, el producto medio permanece. Y después ya comienza a descender, ¿verdad? Entonces, ese es basado en la ley de los rendimientos decrecientes, ¿verdad? Una forma que yo suelo explicar, porque parece un poco muy abstracto entender esa ley, es por ejemplo que si yo tengo 3 funcionarios y tengo 2 máquinas y cada máquina se opera por un funcionario, los 3 no van a poder operar las 2 máquinas. Uno va a tener que estar descansando mientras el otro está operando. Tal vez se vaya a tomar agua, se vaya al sanitario, o si no va a hacer otra cosa, pero no va a estar operando esa máquina. Entonces por eso la productividad no va a ser constante, ¿verdad? Salvo que yo compre una tercera máquina. Pero en ese caso yo estoy alterando un factor fijo, ¿verdad? Y estoy alterando su costo, ¿verdad? Estoy aumentando ese costo fijo. Entonces, a largo plazo es lo que puede ocurrir eso, ¿verdad? En el corto plazo es muy difícil, salvo que tenga una buena financiación, salvo que alguien le dé un préstamo, una forma de poder aumentar o enriquecer los recursos de esa empresa, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, todo ocurre a través de la ley de los rendimientos decrecientes. O, por ejemplo, una máquina, ¿verdad? No podés tenerla todo el día trabajando, tenés que gradualmente ir aumentando su producción hasta llegar a un tope y después tenés que gradualmente ir descendiendo la producción, porque si mantenés esa producción alta, tal vez recaliente el motor, explote, algo ocurra, ¿verdad? Entonces tenemos acá los conceptos, ¿verdad? De producto marginal, ¿verdad? Que es la variación que sufre el producto total respecto al factor productivo, y el producto medio, que es la división del producto total con el producto con la cantidad de trabajo. Y a partir de acá nosotros podemos definir lo que es una escala productiva. Y esa escala productiva se analiza de acuerdo a la relación de producto marginal con producto medio, ¿verdad? Esa es la escala productiva, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cuál es la relación que existe. Aquí, por ejemplo, cuando pasa de un trabajador a 2, la producción es creciente. De 22 a 25 continúa creciente. De 25 con 25 la producción es constante. Y finalmente la producción ya es decreciente. Es decir, comienza a disminuir la cantidad producida. Aumenta la producción creciente, mantiene la producción constante y luego ya es decreciente. ¿En qué punto se tiene que parar de producir desde el punto de vista económico? Eso no significa que no va a generar utilidad. Es cuando se produce 4 unidades. Cuando se produce 4 unidades, ese es el límite ideal, porque exactamente el producto marginal es idéntico al producto medio. ¿Por qué? Cuando decidimos producir una quinta unidad, ¿verdad? Lo que nos está agregando de valor ese quinto trabajador es menos que la media. O sea que cuando aumentamos a 5 trabajadores, su contribución es menor que la media. Es decir, viendo el trabajo de todos, parece que la producción media continúa bien, pero al ver cuánto ese trabajador que yo contraté a más contribuyó, él contribuyó menos que la media. Entonces, yo no estoy siendo eficiente en contratar ese trabajador.
Entonces ahí tenemos la producción total, la producción media y la escala productiva. Consulta esta parte. Ok, vamos entonces con relación a lo que es los costos. Los costos nosotros tenemos hoy, que es la primera parte de la clase, ¿verdad? Tenemos los costos fijos, los costos variables, ¿verdad? Tenemos la cantidad producida, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos el costo fijo total y el costo variable total. Y tenemos el costo total. El costo fijo, como su nombre lo dice, no importa la cantidad producida, se mantiene fijo a lo largo del proceso productivo siempre y cuando se analice a corto plazo. El costo variable va a ir cambiando de acuerdo a las cantidades que se van produciendo, ¿verdad? Y esas cantidades pueden ir variando dependiendo de la cantidad, ¿verdad?, a ser producidas. Y el costo total, que es el resultado de sumar el fijo total más el variable total. O sea que aquí, al no producir nada, el costo total es 20. Al producir 1, el costo total es 22. Al producir 2, el costo total es 25. Al producir 3, el costo total es 27. Al producir 4, el costo total es 30. Al producir 5, el costo total es 32, ¿verdad? Y ese costo, ¿verdad?, entonces va a ir también aumentando. Cuando no se produce nada, ustedes pueden notar que el costo total es exactamente igual al costo fijo. Cuando no se produce nada, el costo total es exactamente igual al costo fijo, ¿verdad? Porque como no se está produciendo nada, igual existe un costo, aquel costo que no depende del nivel de producción. ¿Cuál sería ese costo, verdad? Si yo tengo una máquina, tengo que mantener esa máquina por más que no esté usando para que posteriormente yo pueda usar. Igual continúa depreciándose, porque la depreciación es un concepto que es por uso o por desgaste o por obsolencia, es decir, en algún momento esa máquina no va a ser más útil y voy a tener que cambiar por otra máquina, entonces voy a tener que dar de baja, como dicen los contadores, y en ese sentido va a haber una depreciación. Existen los gastos fijos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que esa empresa tenga personal administrativo, ¿verdad?, que tiene que pagarle. Si tiene alquiler, tiene que pagar ese alquiler, ¿verdad? Es decir, costos y gastos que no dependen de la producción, ¿verdad? Que no dependen directamente de la producción. Entonces, por eso existe ese costo fijo. Entonces, en ese sentido se analiza, ¿verdad?, los costos. Obvio que tiene todo otra vez una clasificación del tema de costos, ¿verdad?, que vamos a estar viendo la otra semana, mucho más largo con relación a lo que estamos viendo ahora. Entonces, para empezar, nomás como le dije, esta bolilla puede llevar 2 a 3 clases dependiendo de la evolución de las clases. Y finalmente tenemos la gráfica, ¿verdad? La gráfica con relación a lo que sería los costos y la producción, ¿verdad? Este, por ejemplo, es una gráfica que demuestra el proceso de producción. Esta gráfica en color azul, ¿verdad?, muestra la evolución de la cantidad producida con relación al número de factores, ¿verdad? Entonces va creciendo y en algún momento tiende a disminuir. Esta segunda gráfica, que es con relación a la producción marginal, ¿verdad? Entonces también va aumentando y después va disminuyendo. Esta gráfica entonces demuestra que la producción total
tiene un sentido ascendente y después comienza a descender una vez que la contribución de la producción marginal también va descendiendo, ¿verdad? Entonces acá tenemos el marginal y tenemos el total. Generalmente la media nosotros no graficamos, ¿verdad? Entonces tenemos el marginal y el total. Y en el caso del costo, también nosotros tenemos una gráfica, ¿verdad? El costo fijo es una curva horizontal o una línea, ¿verdad? En el cual se mantiene fijo, no importa el nivel de producción. El costo variable va variando de acuerdo a la cantidad de unidades que se va produciendo. Y el costo total es la suma de esos dos costos, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, el costo total empieza exactamente donde empieza el costo fijo. Porque como les dije, cuando no se produce nada, el costo fijo es exactamente igual al costo total. Cuando no se produce nada, el costo fijo es exactamente igual al costo total. Entonces, la gráfica azul es el costo fijo, ¿verdad? Se mantiene constante, no importa la cantidad producida. La anaranjada es el costo variable, va variando de acuerdo a la cantidad producida. Y la gris o medio lilás es el costo total, ¿verdad? Que es la sumatoria de los otros dos costos. Y aquí tenemos con relación a la producción, ¿verdad? La azul, que es la producción total, que va aumentando de acuerdo a la cantidad producida. Y el anaranjado, que es la variación marginal, cuánto cada factor contratado a más va produciendo. Entonces, este es un resumen de lo que es la primera parte del análisis de costos, ¿verdad? Vimos la parte de producción, vimos la parte de costos. Recapitulando para la gente que ahora está llegando, ¿verdad? Nosotros empezamos la unidad 9. Esta unidad se encuentra, como preguntó una compañera, en el capítulo 13 a partir de la página 259. Cuando hablamos de costos, tenemos que considerar primeramente que ya estudiamos a los sujetos económicos, que son los consumidores, los productores, el Estado, los factores productivos, que es tierra, trabajo y capital, y los precios y los costos, ¿verdad? Y cuando analizamos a la empresa en sí, analizamos su proceso productivo, que es la producción, cuyo resultado es el producto, que es también denominado mercancía, que es un bien o un servicio. Los factores productivos que ya habíamos visto en la unidad 1, que habla sobre la tierra, el trabajo y el capital, y que el capital no existe en la naturaleza, ¿verdad? Ese es un concepto de transformación de los bienes naturales a través del trabajo humano, y tiene a través de su propia clasificación en fijo o circulante, ¿verdad? En el caso del fijo sería todos los equipos, las maquinarias, las herramientas, y el circulante sería el dinero, las mercancías, los créditos, la materia prima. Y eso es lo que permite de una manera producir los bienes dentro de una organización. Y cuando hablamos de costo, ¿verdad? Estamos hablando de recursos financieros que pueden ser a corto o a largo plazo, y que se divide en el proceso productivo en fijo y variable, ¿verdad? Y que en la contabilidad también se le puede llamar, en la contabilidad de costos, costos directos a lo que es variable y costos indirectos a lo que es fijo. Y dependiendo de dónde es la economía, ¿verdad? La estructura de la economía, hay que saber clasificar bien qué sería un costo fijo y qué es un costo variable. Siempre recordando que el costo fijo, como su nombre dice, el valor se mantiene constante, ¿verdad? No importa la cantidad producida, se paga el mismo importe. El variable, el importe se va cambiando de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Todos los sistemas tienen costos fijos y todos tienen costos variables. Ahora, desde el punto de vista de otros conceptos, también se le puede llamar a los gastos fijos, ¿verdad? Aquellos gastos que no forman parte del proceso productivo, es decir, no están incluidos en el producto, ¿verdad? No forman parte del producto final, no forman parte de su empaque, no forman parte de su contenido, sino que sirven más bien para que la estructura pueda mantenerse, ¿verdad? Esos gastos generalmente están asociados a la parte administrativa, a la parte comercial, ¿verdad?
y a la parte de pagos de intereses, ¿verdad? Que se conoce como gastos financieros. Y esta parte que ya estuvimos viendo con relación a lo que es la equivalencia del producto marginal, el producto medio, la escala productiva. ¿Alguna duda aquí? Ok, con esto nosotros estamos cerrando la clase de hoy. Me olvidé avisarles, ¿verdad? Que esta clase yo estoy grabando y voy a estar viendo la manera de alzar en el